Un exeal de la marina conducía hacia un terreno solitario cuando algo en la nieve lo obligó a frenar bruscamente. En la cuneta, un hombre golpeaba a una perra mientras ella intentaba proteger a su cachorro recién nacido. Y ese pequeño cachorro lo miró con un miedo que ningún ser vivo debería sentir. Brady pensó que ese día dejaría atrás el mundo. No tenía ni idea de que un instante en la carretera helada cambiaría el resto de su vida. Porque antes de que terminara el invierno, esa indefensa perrita lo conduciría directamente a algo mucho más grande que la compasión. Antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves. Y si esta historia te impacta, dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir avanzando hacia los 1000 suscriptores. Brady Rand dejó la marina a principios del invierno. Un invierno nórdico de esos que no empiezan con dramas, sino con una silenciosa sensación de agobio. El aire se volvió más frío. La luz se tornó tenue y blanca. Los postes de las cercas lucían copos de nieve. Los arroyos corrían más oscuros bajo capas de hielo. Para cuando cruzó al norte de Wisconsin con la caja de su camioneta llena de herramientas, cadenas para madera, 2 bidones de combustible y los últimos vestigios de una vida que no se molestaba en explicar, la estación ya se había instalado definitivamente. A sus 35 años, Brady medía poco más de 1,80 metros, con la complexión de un hombre que había pasado más años cargando peso que alardeando de él. Su cuerpo era delgado y fuerte, fruto de la resistencia práctica más que de la vanidad. Llevaba la cara bien afeitada, la mandíbula cuadrada y los pómulos lo suficientemente marcados como para captar la luz invernal. Su cabello castaño oscuro estaba corto, al estilo militar, aunque ahora le había crecido un poco más de lo reglamentario, lo suficiente como para demostrar que ya no pertenecía a ninguna cadena de mando. Su piel era clara, pero el viento y el frío la habían curtido. Sus ojos eran gris azulados, firmes y vigilantes. De esos que hacen que la gente se lo piense 2 veces antes de llenar el silencio con tonterías. Había comprado un pequeño terreno junto a un arroyo porque solo quería una cosa, distancia. No del trabajo. No de las dificultades. Aquello nunca le asustó. Quería distanciarse de las explicaciones, de las preguntas bien intencionadas, de la incómoda carga de ser conocido. El lugar no tenía una gran mansión, solo un cobertizo rústico, un bosquecillo de abedules y pinos, y un arroyo cristalino que atravesaba la propiedad hacia el sur. Eso era suficiente. Construiría una cabaña, cortaría leña, dormiría cuando pudiera y respondería al clima en lugar de a la gente. El camino discurría entre un corredor de abedules tan pálidos que parecían casi azules contra la nieve. Los destellos del sol se reflejaban en los montones de nieve con tanta fuerza que irritaban los ojos. Brady conducía con ambas manos en el volante, los hombros relajados, la mente en calma por una vez. Era el tipo de silencio que había imaginado al firmar los papeles. Luego, al doblar una curva, frenó tan bruscamente que el camión derrapó ligeramente antes de detenerse. Al principio, parecía un montón de lona desgarrada y maleza oscura arrojada a la cuneta. Después, se movió. Un hombre, con una gruesa chaqueta de trabajo, estaba de pie junto a la carretera, con las botas abiertas en el lodo, sujetando con una mano el mango de una pala cuadrada. A sus pies yacía una pastora alemana, hembra, negra y marrón, hundida en el barro y la nieve, aunque demasiado delgada para mantener una forma definida. Intentó levantarse, pero no pudo. El hombre bajó el mango de la pala sobre sus costillas con un sonido sordo y desagradable. Algo pequeño se movió a su lado. Entonces Brady vio al cachorro. Estaba tendido sobre una manta empapada y rígida por el frío, tan pequeño que apenas parecía terminado. Tendría unos pocos días, como mucho. Su pelaje era aún más suave que denso, oscuro en el lomo y más claro en los costados. Debería haber estado acurrucado, protegido del viento, resguardado del frío, bajo el pecho de su madre. En cambio, temblaba al aire libre, sin emitir ningún sonido. Brady orilló la camioneta y apagó el motor. El mundo exterior parecía demasiado brillante para lo que sucedía dentro. Montones de nieve, troncos de abedul, cielo despejado y aquel hombre de pie junto a un perro moribundo, como si la crueldad fuera una tarea más que terminar antes del mediodía.
Cuando Brady abrió la puerta, el frío lo golpeó con fuerza. También el olor. Tierra mojada, gasolina, miedo animal. El hombre se giró. Tendría unos 40 años, quizás, era corpulento, de rostro enrojecido y ojos pálidos que se habían vuelto hostiles tras largas sesiones de práctica. Miró a Brady como un hombre mira a un desconocido que ha interrumpido algo que cree tener derecho a hacer. Sigue conduciendo, espetó. No es asunto tuyo. Brady bajó del taxi sin prisa. Su vieja camisa táctica color oliva estaba desteñida en los hombros y los puños. Sus pantalones de combate verde musgo estaban desgastados hasta las rodillas. Todo en él parecía usado, desgastado, vivido. No había nada teatral en su forma de moverse. Eso lo hacía más peligroso, no menos. La pastora alemana intentó arrastrarse de nuevo sobre la manta, no para huir, sino para cubrir al cachorro. Entonces el cachorro levantó la cabeza. Tenía los ojos apenas abiertos, húmedos y vidriosos, y se encontraron con Brady con una mirada tan desolada que lo dejó helado. No ladró. No lloró. Solo lo miró como si una pequeña parte ciega de él ya hubiera decidido que era lo último que le quedaba en el mundo a quien mirar. Esa mirada lo traspasó por completo. Más tarde, Brady no recordaría haber cruzado la calle. Recordaría los ojos del cachorro y la repentina certeza de que, si volvía a subirse a su camioneta y seguía conduciendo, esos ojos lo acompañarían a cada rincón tranquilo que intentara construir. El hombre volvió a levantar el mango de la pala. «Bájala», dijo Brady. Su voz era baja, firme, sin rastro de ira. Eso pareció inquietar al hombre más que si hubiera gritado. «Es mía», ladró el hombre. «Esa bestia salvaje no come bien. No vale la pena. Bájala». Por un instante, los dos hombres permanecieron de pie bajo el resplandor blanco, mirándose el uno al otro. Entonces, algo en la expresión de Brady debió de captar su atención, porque el hombre bajó el mango 1 centímetro. «Mi territorio está justo al otro lado de esa cresta», dijo, intentando parecer arrogante, pero con un tono más cercano al rencor. «No sabes lo que es». Brady se movió entonces, rápido y preciso. Una mano agarró el mango de la pala, un giro, un paso. El hombre soltó la pala con una maldición. Brady hizo que la herramienta se deslizara hacia el montón de nieve y lo empujó hacia atrás con un fuerte empujón en el pecho. No fue una paliza. No fue venganza. Solo la fuerza suficiente para dejar claro el límite. «Si los tocas otra vez», dijo Brady, «la próxima parada no será una clínica». El hombre lo miró fijamente, respirando con dificultad, midiendo y fallando. «Me llamo Kurt Danner», murmuró. «Te arrepentirás». Brady no respondió. Kurt retrocedió, maldiciendo entre dientes, y luego caminó pesadamente hacia una camioneta de trabajo que estaba parada más adelante. Sus neumáticos salpicaron aguanieve al arrancar. Solo cuando el sonido se desvaneció, Brady se arrodilló. De cerca, la perra madre estaba peor de lo que había imaginado. Quizás tuvo 5 años, tal vez menos, pero el hambre y el dolor le habían hecho perder la apariencia de su edad. Su pelaje negro y marrón estaba ralo y enmarañado en los flancos. Viejas cicatrices le cruzaban un hombro. Una oreja tenía una herida abierta y desgarrada. Su respiración era superficial e irregular. Tenía ronchas recientes en el costado, pero el daño más profundo ya existía mucho antes de que Brady llegara. «Tranquila», dijo él en voz baja. Ella le mostró los dientes, no con furia, sino con una advertencia agotada. 1 centímetro más y habría gastado sus últimas fuerzas intentando impedir que tocara al cachorro. Brady se quitó los guantes y la dejó oler su mano. Tras un instante, el gruñido se apagó en su garganta. Primero levantó al cachorro. Era sorprendentemente ligero, apenas más caliente que el aire que lo rodeaba. Su pequeño corazón latía con rapidez contra su palma. Cuando lo metió dentro de su chaqueta, contra su pecho, emitió un leve sonido. Más que un llanto, un suspiro entrecortado. Luego sacó su manta de detrás del asiento, envolvió a la madre con el mayor cuidado posible y la llevó hasta la camioneta. Ella no se resistió.
Solo giraba la cabeza, buscando hasta que él dejó al cachorro donde pudiera verlo. La clínica veterinaria estaba a las afueras de un pequeño pueblo a 20 minutos de distancia, junto a lo que parecía una antigua lechería convertida por necesidad más que por dinero. Brady llevó primero al cachorro y luego fue a buscar a la madre. La doctora Lazabun lo recibió en la puerta antes de que pudiera dirigirle más de 3 palabras a la recepcionista. Tenía 38 años, era delgada y de porte erguido, con el pelo castaño oscuro recogido y unos prácticos ojos color avellana que captaban rápidamente cualquier daño sin perder tiempo en sorpresa. Llevaba una chaqueta acolchada verde sobre varias capas grises y botas de invierno cubiertas de serrín de algún lugar de la parte de atrás. ¿Qué pasó? En la carretera, dijo Brady. Pastor alemán macho, cachorro recién nacido, maltrato. Eso fue suficiente. Se giró y pidió toallas calientes, leche de fórmula y compresas calientes. La realidad cambió por completo en aquella habitación. Una vez que empezó el trabajo, no había lugar para la indignación. Había que calentar al cachorro poco a poco, alimentarlo con cuidado y vigilarlo cada pocos minutos. La madre era otro asunto. Elisa pasó sus manos expertas sobre las heridas, la infección, el tejido cicatricial y la hinchazón que delataba los golpes anteriores y las lesiones sin tratar. Tras un largo instante, miró a Brady. Esto no empezó hoy, dijo en voz baja. Hoy solo fue lo que viste. Aquellas palabras calaron hondo. Hacia las 2/3 partes de la tarde, cuando el sol cambió de posición y las ventanas de la clínica brillaban blancas en lugar de doradas, Brady tuvo su primera oportunidad real de marcharse. Elisa había estabilizado al cachorro por el momento. La madre estaba sedada y respiraba. El camino a su nueva tierra seguía abierto. Podría haberse dicho a sí mismo que ya había hecho suficiente. Pero cuando Elisa levantó al cachorro para alimentarlo de nuevo, el pequeño dejó de temblar solo cuando su mano se posó cerca de su costado. Brady lo observó y sintió que algo dentro de él se movía en una dirección que no había pedido. No era esperanza. Todavía no. Era responsabilidad. La noche llegó temprano. La perra madre apareció cerca del anochecer. Brady estaba de pie junto a la mesa de exploración metálica cuando abrió los ojos. Eran de color marrón oscuro, nublados por el dolor, pero aún lo suficientemente lúcidos como para encontrar primero al cachorro en la jaula caliente. Luego se posaron en él. No era confianza. Confianza era una palabra demasiado pura para ese momento. Era algo más áspero, más triste. La mirada de una criatura que había aguantado sola durante demasiado tiempo y que finalmente se había quedado sin fuerzas antes de perder la voluntad. Brady no intentó alcanzarla. Simplemente se quedó allí y dijo, lo tengo. Ella lo miró fijamente un segundo más. Luego lo apartó. Murió mientras la nieve que caía por la ventana aún reflejaba los últimos rayos de luz del día. A la mañana siguiente, Brady la llevó de vuelta a la tierra en la caja de su camioneta, envuelta en la misma manta. El arroyo corría oscuro bajo capas de hielo. La luz del sol se extendía tenuemente sobre su superficie como plata deslustrada. Eligió una elevación sobre el agua donde las raíces de los abedules sujetaban el suelo con firmeza y cavó hasta que el sudor empapó la vieja tela color oliva que llevaba a la espalda, a pesar del frío. La tierra era dura como el hierro al principio, luego más blanda debajo. La bajó solo. No rezó. No pronunció grandes palabras. Había conocido hombres que merecían más y recibieron menos. Aún así, le acomodó la manta antes de cubrirla. Y ese pequeño gesto le pareció más cercano a la verdad que cualquier palabra pronunciada en voz alta. Para cuando terminó, la luz comenzaba a menguar. Se quedó de pie junto a la tumba recién cavada, pala en mano, su aliento pálido flotando en el aire. El cachorro seguía en la clínica de Elisa. Demasiado débil para viajar. Demasiado joven para sobrevivir sin calor y una alimentación estricta. Brady le había dicho que le encontraría un buen hogar cuando estuviera lo suficientemente fuerte. Lo había dicho con firmeza, como si la certeza fuera algo que un hombre pudiera fabricar solo con el tono. Ahora, mirando el montículo de tierra removida sobre el arroyo helado,
escuchó su propia promesa resonar en su mente y supo que no la había creído cuando la pronunció. Lo único que deseaba de aquel lugar era tranquilidad. Sin embargo, allí de pie, bajo la tenue luz invernal, Brady no podía evitar la sensación de que el silencio que tanto había buscado ya se había roto. Roto no por disparos, ni por recuerdos, sino por un par de pequeños ojos llorosos al borde de un camino nevado que le planteaban una pregunta que aún no había respondido. Los días que siguieron se asentaron en la vida de Brady Rand con la dura precisión del trabajo invernal. Se levantaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún se cernía sobre las ventanas y el frío dentro del camión tenía un toque metálico. Conducía hacia el pueblo con la calefacción funcionando a borbotones y la carretera cubierta de una pálida escarcha, y luego regresaba al anochecer con los hombros pesados y las manos con un ligero olor a leche de fórmula, antiséptico y pelo de perro. Entre medias, trabajaba su nueva tierra como un hombre que intenta convencerse de que el trabajo, si era lo suficientemente honesto, podía aquietar la mente. La propiedad necesitaba reparaciones urgentes. El pequeño cobertizo se inclinaba más de lo que a Brady le gustaba. Había que reforzar una esquina del tejado antes de la próxima nevada fuerte. Había que desbrozar la zona donde se construiría la cabaña. Había que clavar las estacas de agrimensura. Había que cortar y apilar la madera caída. El estrecho sendero que iba desde la carretera hasta el claro estaba medio oculto bajo viejos surcos y maleza congelada. Era el tipo de trabajo que él conocía bien: medir, levantar, reparar y seguir adelante. Lo que no entendía, al menos no de forma natural, era cuánta atención se necesitaba para que una pequeña vida avanzara poco a poco. La doctora Eliza Boone no le suavizaba la verdad. Cada vez que Brady entraba en su clínica, ella tenía algo nuevo que enseñarle. ¿Qué tan caliente debía estar la leche? ¿Con qué frecuencia había que alimentar al cachorro? ¿Cómo sujetar el biberón para que no se atragantara? ¿Cómo frotarle la barriga y la parte inferior del cuerpo con un paño tibio para ayudarlo a orinar? ¿Cómo observar los signos de deshidratación? ¿Cómo reconocer el debilitamiento? ¿Cómo distinguir entre un cachorro que estaba durmiendo y un cachorro que se estaba resbalando? Eliza no era severa por naturaleza. Simplemente era una mujer que había pasado suficientes años en una clínica veterinaria de pueblo como para saber que la ternura no significaba nada si no iba acompañada de competencia. A sus 38 años, se comportaba con la calma y la serenidad de alguien acostumbrada a que la necesitaran antes del café y después de medianoche. Su cabello castaño oscuro casi siempre estaba recogido, aunque algunos mechones se le escapaban cerca de las sienes, y solía haber un rastro de cansancio bajo sus ojos color avellana que la hacía parecer más humana, no menos. Se movía con rapidez, pero nunca de una forma que infundiera pánico. La tercera mañana, cuando Brady falló al sujetar la botella y el cachorro se atragantó, Eliza se la quitó de las manos sin decir palabra, corrigió la forma de sujetarla y se la devolvió. «Otra vez», dijo. Brady lo intentó una vez más. «Mejor». «¿Has hecho algo pequeño antes?», preguntó, mirándolo de reojo. Casi dijo que sí. Casi dijo que había manipulado explosivos lo suficientemente delicados como para matar a todos en una habitación, radios sujetas con polvo y cinta adhesiva, vidas que dependían de una sincronización medida en respiraciones, pero nada de eso encajaba aquí. «No», dijo por fin. «Nada tan pequeño». Eso le valió una leve sonrisa. Al final de la primera semana, el cachorro aún era frágil, pero rebosaba de una vitalidad que ya no parecía accidental. Sus temblores habían disminuido. Su respiración ya no sonaba como si cada inhalación fuera la última. Tenía un poco más de fuerza en el cuello. Sus ojos, aún nublados por la juventud, seguían el movimiento con mayor precisión. Su pelaje seguía siendo suave y desigual. Oscuro en el lomo. De un tono tostado más cálido en los costados, con patas demasiado grandes para el resto. No era bonito en ningún sentido refinado. Parecía inacabado, obstinado y, de alguna manera, profundamente serio. Brady nunca se permitió detenerse en ese pensamiento. Se decía a sí mismo que estaba aprendiendo la rutina porque la rutina importaba. Eso era todo.
Guardaba una hoja doblada con las instrucciones de Elisa en el bolsillo del pecho de su vieja camisa verde oliva hasta que el papel se ablandó y comenzó a arrugarse por los bordes. Horarios de alimentación, señales de alerta, números de emergencia. El tipo de lista que un hombre podía seguir cuando aún no confiaba en su instinto en terreno desconocido. En la tierra que construyó a la luz del día y escuchó en la oscuridad. El arroyo fluía bajo el frío con un sonido distinto a todo lo demás en la propiedad. No era fuerte. Nunca era fuerte. Una voz tenue que corría bajo las orillas cubiertas de costras y el hielo delgado. Algunas mañanas sonaba constante y oculto. Algunas tardes cambiaba de forma con la temperatura y se extendía más lejos entre los árboles. Brady lo notaba sobre todo cuando dejaba de prestar atención a todo lo demás. Las primeras noches no durmió bien. Incluso después de que el cachorro estuviera lo suficientemente estable como para salir de la clínica durante unas horas y finalmente para siempre, Brady dormía a ratos, interrumpidos, sentado erguido en una silla de metal cerca de la estufa de leña, con las botas puestas, una manta sobre una rodilla y la alarma programada para la siguiente toma. Cuando el cachorro gemía, se despertaba antes de que el sonido se completara. Eso lo inquietaba más que el cansancio. Hubo años en su vida en los que despertarse rápido había significado peligro. Aquí, en una choza tosca en un terreno frío con una cabaña a medio construir dibujada con estacas y cuerda, despertarse rápido significaba alcanzar un biberón caliente con manos que aún podían partir leña limpiamente, pero que parecían demasiado grandes para la tarea que tenían por delante. El cachorro nunca lloró como lo hacen los bebés humanos. Emitía pequeños sonidos, inseguros, como si incluso quejarse le costara más energía de la que podía permitirse. Pero a veces, cuando Brady deslizaba una mano bajo él para levantarlo del nido de manta cerca de la estufa, el pequeño cuerpo se relajaba casi de inmediato contra su palma. Esa silenciosa confianza, si es que se le podía llamar confianza, pesaba más en él de lo que debería. Casi al final de la primera semana, Elisa fue a la propiedad, en parte para ver cómo estaba el cachorro, y en parte porque tenía el instinto práctico de comprobar a qué se referían hombres como Brady cuando decían, «Está bien». Entró por la puerta, sacudiéndose la nieve de las botas, echó un vistazo a la situación y asintió una vez. El biberón se estaba calentando en una taza de metal junto a la estufa. Había toallas adicionales secándose en un tendedero que Brady había colocado sobre el fuego. Una caja de cartón se había convertido en una cama improvisada, cubierta con mantas, con un lateral cortado lo suficientemente bajo como para que pudiera alcanzarla rápidamente durante la noche. Era austera, pero limpia, funcional y bien pensada. «Supongo que has hecho trabajos peores», dijo Elisa. Brady se encogió de hombros. «Este grita menos». «No grita nada». Brady miró hacia la caja de mantas. «Eso es lo que me preocupa». Elisa se agachó junto al cachorro, le revisó las encías, la barriga y la temperatura, y luego lo miró. «Está mejorando», dijo. «No es que esté fuerte. No confundas las dos cosas, pero está mejor». Brady asintió brevemente. «Puede que lo consiga», añadió. Aquellas palabras deberían haberle tranquilizado. En cambio, hicieron que el ambiente se volviera más serio, porque si el cachorro sobrevivía, todo aquello ya no se limitaba a una simple emergencia. Se estaba convirtiendo en algo más lento, más prolongado, más difícil de controlar. A mediados de la segunda semana, Brady conoció a Mabel Sloan. Había visto humo de una chimenea lejana al final del camino de tierra, y un par de veces la huella de una bota pequeña cerca del sendero tras la nieve fresca, pero no había ido a buscar compañía. La compañía tenía la costumbre de aprenderse los nombres y luego pedir historias. Esa tarde, estaba afuera sujetando la puerta del cobertizo contra el viento cuando oyó el crujido de pasos firmes sobre la nieve compacta. Se giró y vio a una mujer moviéndose entre los abedules con la cuidadosa firmeza de quien sabía exactamente dónde hundía el terreno, incluso bajo la nieve. Mabel Sloan tenía 71 años, era menuda y de hombros estrechos, envuelta en un abrigo de lana marrón grisáceo que, sin duda, había soportado muchas estaciones frías y sobrevivido a la mayoría. Una bufanda burdeos le rodeaba el cuello con elegancia.
Su cabello blanco plateado estaba corto, y su rostro surcado por arrugas como las del papel viejo, suaves pero permanentes. Nada en ella denotaba fragilidad salvo su estatura, e incluso esa impresión se desvaneció cuando se detuvo frente a Brady y le tendió un termo metálico. «Sopa», dijo ella. «Has estado entrando y saliendo a horas intempestivas toda la semana. Supuse que o estabas enfermo o estabas cuidando de algún animal». Brady tomó el termo. ¿Tan obvio? Para cualquiera que se moleste en mirar. Sus ojos azul grisáceo pálidos se dirigieron una vez hacia la puerta abierta del cobertizo. No era curiosa. No era indiscreta. Simplemente estaba atenta. «Hay un cachorro dentro», dijo Brady. Eso supuse. No le pidió que le contara toda la historia. A Brady le gustaba un poco por eso, incluso antes de que se lo propusiera. Mabel entró solo después de que él se hiciera a un lado. Se quedó de pie junto a la estufa y miró hacia la caja de mantas donde dormía el cachorro, ebrio de leche y acurrucado sobre sí mismo. Durante un largo instante, su expresión no cambió. Luego se suavizó un poco. «Ese tipo se buscó la suerte», dijo. Brady exhaló un suspiro silencioso que casi sonó a risa. La mirada de Mabel se desvió hacia la ventana, más allá de la cual el arroyo dibujaba una oscura línea en la nieve. «El hombre que era dueño de este lugar», dijo, «respetaba esa agua más de lo que la mayoría de la gente respeta a los predicadores. Siempre decía que el arroyo te alimentaba en verano y te salvaba en el deshielo si no te enorgullecías de él». Brady siguió su mirada, pero no dijo nada. Entonces ocurrió algo pequeño. Al oír las últimas palabras de Mabel, el cachorro, que había dormido tan profundamente que Brady habría jurado que solo el hambre podría despertarlo, levantó la cabeza. Solo un poco. Sus ojos nublados no se abrieron del todo, pero su cuerpo se giró hacia la ventana, hacia el sonido del arroyo. Mabel también lo notó. «Bueno», dijo en voz baja, «eso es algo». El momento pasó en un instante. El cachorro volvió a calmarse. Aún así, el ambiente en el cobertizo había cambiado. No por miedo, ni siquiera por misterio, exactamente, sino por la extraña e inconfundible sensación de que la criatura más pequeña de la habitación había oído algo que Brady no. Mabel no se quedó mucho tiempo. Antes de irse, le dijo a Brady dónde estaba su casa por si necesitaba algo, y luego añadió, casi como si se le hubiera ocurrido de pasada, «No hay nada de malo en preguntar antes de que el problema se complique». Después de que se marchara, Brady sirvió la sopa en una taza de esmalte desconchada y se la bebió de pie junto a la estufa mientras el cachorro dormía. El caldo era espeso, con cebada y cebolla. Al principio estaba demasiado caliente, luego ya no lo suficiente. Se quedó mirando el vapor y pensó en lo que Mabel había dicho. No en la parte de pedir ayuda, sino en la parte del arroyo. «Te salvé durante el deshielo». La frase se le quedó grabada en la mente, aunque todavía no le servía de nada. Al final de la segunda semana, el cachorro podía mantener el calor corporal con mayor estabilidad y alimentarse con menos insistencia. Brady conducía menos al pueblo, aunque seguía hablando con Elisa y siguiendo sus instrucciones con la precisión que antes reservaba para las reuniones informativas de la misión. En el terreno, algo más cambió. El cachorro empezó a reconocerlo. No de una forma grandiosa. Nada sentimental. Pero su cuerpo aprendió el sonido de las botas de Brady sobre el suelo. Y levantaba la cabeza antes de que él llegara a la caja de mantas. A veces, si se quedaba sentado demasiado tiempo sin moverse después de comer, se arrastraba torpemente hasta que su costado tocaba su bota. Una noche, el viento sopló entre los abedules y sacudió la chapa suelta del tejado del cobertizo. Brady terminó de alimentar al cachorro a medianoche, lo acomodó de nuevo en el nido y se sentó en la silla junto a la estufa con los ojos cerrados el tiempo justo para sentir el peso del sueño presionando tras ellos. Unos minutos después, sintió algo contra su pierna. Abrió los ojos. El cachorro se había salido de la caja de mantas por primera vez por sí solo y había emprendido el lento y decidido camino a través del áspero suelo de tablones. Era apenas un puñado de perro, inestable sobre sus patas desproporcionadas, pero había llegado hasta él.
Apoyó su pequeño cuerpo contra su bota como si con eso se hubiera acabado el asunto. Brady bajó la mirada durante un largo rato. Debería haberlo recogido y devuelto a la caja inmediatamente. Eso habría sido práctico, más limpio, más sensato. En cambio, dijo en voz muy baja, necesitas un nombre. El cachorro parpadeó mirándolo. Los ojos de Brady se dirigieron hacia la franja negra de tierra húmeda que se extendía más allá de la ventana, donde el borde pantanoso del arroyo permanecía oculto bajo la nieve y el hielo. El antiguo dueño había llamado a esa tierra baja una ciénaga, según las notas del mapa que había encontrado en el cajón del cobertizo. Un lugar húmedo. Un lugar que ocultaba más de lo que aparentaba. Ciénaga, dijo. El cachorro no mostró ni aprobación ni sorpresa. Simplemente se acurrucó contra su pierna como si el nombre le hubiera venido como anillo al dedo y no hubiera nada más que discutir. Brady apoyó una mano suavemente sobre su lomo. No lo apartó. Afuera, el arroyo fluía en la oscuridad con su tenue murmullo invernal, y dentro del cobertizo, con una cabaña a medio terminar esperando tras la puerta y la larga temporada aún por delante, Brady comenzó a comprender que ya no llevaba esta pequeña vida solo por obligación. Algo más silencioso había comenzado. Algo que no pedía permiso. Para cuando el primer invierno comenzó a ceder, Brady Run había aprendido que la supervivencia en ese terreno dependía del ritmo. No de la paz. No de la comodidad. Ritmo. Trabajaba de día y vigilaba por costumbre. Cortó leña hasta que la pila junto al cobertizo alcanzó la altura de sus hombros 2 veces. Enderezó el tejado con nuevos puntales, reparó las tablas débiles y marcó el cuadrado donde se levantaría la cabaña una vez que el terreno le permitiera cavar con tranquilidad. Por las mañanas, la nieve aún permanecía dura y azul en las sombras. Por la tarde, se ablandaba a lo largo de los bordes del arroyo y se oscurecía donde la tierra comenzaba a respirar de nuevo. Fen cambió con la estación. Al principio crecía lentamente, como si la vida se hubiera mostrado cautelosa al devolverle demasiado de golpe. Luego, poco a poco, el cachorro se fue alargando. Primero le crecieron las patas, torpes y largas, con demasiado hueso para el resto de su cuerpo. Sus orejas aún no habían decidido qué querían ser. Una se mantenía a medio camino, mientras que la otra se doblaba en la punta. Su pelaje se fue espesando, adquiriendo colores más definidos, oscuro en el lomo y más cálido en el cuello y las patas. Y sus ojos, antes nublados por la incertidumbre del recién nacido, se agudizaron hasta convertirse en una inteligencia oscura y firme que rara vez pasaba por alto algo importante. No era un cachorro juguetón e ingenuo. Observaba las cosas, las escuchaba, medía antes de actuar. Brady lo entendía mejor de lo que quería admitir. Empezó a entrenar a Fen poco a poco, porque así les convenía a ambos. Un silbido suave para llamarlo, una señal con la mano para que esperara, un trapo enrollado para sujetar y soltar a la orden, un trozo corto de cuerda para tirar suavemente, aún no para trabajar, solo para que sintiera y se disciplinara. Brady nunca trató al perro como un juguete, y Fen nunca se comportó como tal. Su tiempo juntos tenía la misma seriedad tranquila que el resto del lugar. Sin dureza, sin sentimentalismo, simplemente honestidad. Había tardes, después de que la estufa se hubiera consumido casi por completo y el cielo se hubiera teñido de plata sobre los árboles, en las que Fen se tumbaba junto a las botas de Brady y lo observaba alisar una astilla de madera con su cuchillo, o reparar una bisagra, o engrasar el cuero de un guante viejo. En esos momentos, el vínculo entre ellos no parecía afecto en el sentido habitual. Parecía más bien reconocimiento. Dos seres que se conocían a través del silencio, de la rutina, de la ausencia de traición. Cuando el deshielo comenzó en serio, Brady notó que Fen prestaba una atención inusual al arroyo. Al principio, parecía la curiosidad animal común. El perro trotaba, se detenía en un trozo de tierra blanda y luego volvía sobre sus pasos. O se paraba junto a una zanja poco profunda, medio oculta entre viejos juncos, y se quedaba mirándola fijamente durante un buen rato, como si esperara algo que Brady no podía oír. A veces escarbaba en el barro donde las orillas parecían bastante normales a simple vista.
Otras veces se quedaba parado en una curva donde el agua parecía dividirse alrededor de una pequeña franja de piedras antes de unirse de nuevo más abajo. Brady observó todo aquello y se dijo a sí mismo que era simplemente lo que hacían los perros. Aún así, empezó a notar ciertos patrones. Fenn volvía a los mismos sitios. Le atraía especialmente un tramo bajo los abedules donde el arroyo, estrecho y oscuro bajo la luz primaveral, rozaba un terraplén bajo que parecía demasiado liso para ser completamente natural. En otra ocasión, el perro se quedó inmóvil cerca de un riachuelo medio lleno que se desviaba del arroyo y desaparecía en una depresión poco profunda, ahora casi completamente obstruida por las hojas y el limo del año anterior. Fenn lo hurgó con la pata y luego miró a Brady con una insistencia inusual. «Hueles a conejo», dijo Brady. Fenn no se movió. Eso, en sí mismo, significaba algo. Una semana después, Brady llevó a Mabel Sloan hasta el agua. La anciana venía envuelta en su abrigo marrón grisáceo, con las botas hundiéndose apenas en la tierra blanda. Su cabello plateado estaba recogido bajo un gorro de lana para protegerse del viento húmedo. No era de las que se desperdiciaban en movimientos. Se detuvo donde Brady le indicó, lo escuchó hablar muy poco y luego se inclinó lentamente para observar la línea de la orilla y el pequeño canal lateral donde Fenn había estado escarbando. Fenn estaba cerca de ella, alerta pero quieto, como si comprendiera que aquello no era un juego. Mabel miró la zanja, luego la curva más amplia que había más allá, y la calma pensativa de su rostro se transformó en una expresión más concentrada. «¿Ya tienes una mesa dentro?», preguntó. «2 caballetes y una hoja de puerta. Con eso bastará». Regresó una hora después con una carpeta de cartón plana atada con una cuerda. Dentro había copias antiguas de planos catastrales del condado, quebradizas y amarillentas en los pliegues, y planos dibujados a mano de años antes de que Brady hubiera oído hablar del lugar. Los extendió sobre la mesa improvisada de la cabaña, mientras Fenn olfateaba la esquina y luego se acomodó bajo la silla de Brady. Los mapas mostraban el terreno no como la gente estaba acostumbrada a verlo ahora, sino como había cambiado en el pasado. El arroyo no era una línea recta y definida. Se bifurcaba en algunos puntos. Se desbordaba en canales laterales. Se ensanchaba sobre terreno pantanoso antes de estrecharse de nuevo. Había marcas para los aliviaderos y los desagües, y una nota a lápiz descolorida que decía, «Rama de alivio estacional, se abre con el deshielo intenso». Mabel golpeó el papel con un dedo doblado. «La gente cree que un arroyo debería comportarse como una cerca», dijo. «Recto, contenido, útil. Pero este nunca fue construido para comportarse así. Se extiende cuando lo necesita». Brady se inclinó hacia él, el olor a papel viejo y aire frío se mezclaba con el humo de la leña a sus espaldas. ¿Así que no son errores? Son la razón por la que la zona baja no se inundó cada primavera cálida. Ella lo miró. El hombre que era dueño de este lugar antes que tú lo sabía. Mantenía abiertas esas zanjas de drenaje a mano cuando era necesario. No confiaba mucho en los funcionarios. Pero confiaba menos en el agua si la forzaban. Brady miró hacia la ventana donde el arroyo se movía en franjas de color gris acero entre las orillas. ¿Y si alguien la cerraba? Mabel lo miró fijamente. Entonces el agua recordaría lo que le quitaron. Y no de una manera amable. Esa frase se le quedó grabada. No porque sonara sabia, aunque lo era. Sino porque sonaba cierta. Con el cambio de tiempo, empezaron a aparecer señales de interés externo río abajo. Estacas de agrimensura recién colocadas, con brillantes banderas ondeando al viento. Huellas de neumáticos más profundas que las de los vehículos agrícolas. Hombres que recorrían los límites con portapapeles y marcadores metálicos. Brady se enteró del proyecto antes de que nadie se presentara oficialmente a hablar con él. Un camino de acceso invernal y un depósito de materiales de temporada. El tipo de cosas que a los funcionarios del condado les gusta describir como inversión práctica. Unas cuantas docenas de empleos, transporte más barato en invierno, almacenamiento de suministros más sencillo. Tan útil que la mayoría de la gente de la zona lo acogió con agrado incluso antes de que se iniciaran las obras. Brady lo entendió.
En pueblos como estos, la utilidad podía confundirse con la misericordia. La primera vez que Dale Rourke apareció, llegó en una camioneta del condado que estaba más limpia que la de Kirk Tanner, pero no por mucho. Dale tenía 47 años, era ancho de hombros y un poco más corpulento en la cintura, como suele suceder con los hombres trabajadores cuando la mediana edad se hace presente tras largos inviernos y comidas de carretera. Su rostro estaba surcado de arrugas, más por el viento y la responsabilidad que por la comodidad. Tenía el pelo castaño corto, con suficientes canas en las sienes como para dejar claro que se había ganado el hábito de que lo escucharan. Nada en él sugería que fuera un matón. Parecía un hombre que había dedicado su vida adulta a resolver problemas difíciles con equipo, presupuestos y un tiempo que nunca tuvo del todo. Eso lo hacía más complejo que Kurt y, por lo tanto, más peligroso a su manera. Se quedó de pie fuera de la cabaña con los guantes metidos en una mano y un tono cuidadosamente equilibrado entre la cortesía y la firmeza. Señor Wren, yo quería venir personalmente, dijo. Su propiedad no está en disputa. No le quitaremos terreno. Habrá algunos trabajos más abajo, donde el arroyo se estrecha. Corrección y estabilización del cauce. ¿Corrección? Dale asintió una vez, como si esa palabra debiera tranquilizarlo. Nada dramático. Estamos limpiando una sección que siempre ha sido problemática, para que el flujo sea más predecible, mejor para el transporte y para la gestión de la escorrentía. Brady no dijo nada de inmediato. Fenn estaba cerca de su pierna, con las orejas erguidas, sin gruñir, solo observando. Dale siguió al perro con la mirada durante medio segundo. Un pastor alemán muy guapo. Brady tampoco respondió. Finalmente, dijo, ¿predecible para quién? Algo se reflejó en la expresión de Dale, no irritación todavía, sino la certeza de que estaba tratando con un hombre que no se dejaría convencer por palabras vacías. Por el condado. Por los trabajadores de la carretera. Por la gente que necesita que la ruta esté abierta cuando el tiempo empeore. Miró hacia el terreno más bajo. Este proyecto le importa a más de un propietario. Brady sabía que era cierto. También sabía cuándo se usaba la verdad para justificar algo dudoso antes de que un hombre tuviera tiempo de analizarlo. La mirada de Dale se dirigió una vez más hacia el arroyo. No somos el enemigo aquí. No dije que lo fueras. No, dijo Dale. Pero parecía que lo pensabas. Los dos hombres permanecieron un instante en el aire fresco de la primavera, demasiado serenos como para que la conversación se tornara teatral. Cuando Dale se marchó, Brady no se sintió más tranquilo. Sintió todo lo contrario. La explicación había sido demasiado limpia, demasiado rápida, como si el lenguaje hubiera sido preparado para cualquier objeción práctica, pero no para las verdades más antiguas y complejas que la propia tierra pudiera esconder. Por esa misma época, Kirk Tanner volvió a aparecer en un punto de muestreo río abajo. Brady lo reconoció primero por su postura, un hombre demasiado relajado en el trabajo, con gestos bruscos e innecesarios. Kurt vestía la misma chaqueta de trabajo manchada, con la misma mirada agria de quien culpaba al mundo por obligarlo a revelar su verdadera naturaleza. Miró a Brady una vez al otro lado del terreno abierto y luego desvió la mirada, pero no había vergüenza en ella, solo resentimiento. Eso importaba. Le confirmó a Brady lo que ya sospechaba. La violencia en la carretera no había sido un hecho aislado. Hombres como Kurt no se convertían en eso de la noche a la mañana. Lo llevaban dentro. Se propagaba desde lo más débil y cercano, un animal, una mujer, un poste de cerca, un peón, y se hacía llamar mala suerte o vida dura. Sin embargo, Brady comprendió otra cosa con la misma claridad. Sería un error pensar que todo el proyecto reflejaba la personalidad de Kurt. Dale error que no era Kurt. No disfrutaba de la crueldad. Simplemente creía que con suficiente papel, hormigón y planificación se podía doblegar un terreno accidentado. Ese tipo de creencia también había causado muchos estragos. Al caer la tarde, el cielo se había vuelto alto y pálido. Un cielo típico de primavera norteña que hacía que las distancias parecieran mayores de lo que eran.
Brady caminó de regreso a lo largo del arroyo con Fen adelantándose y volviendo una y otra vez, sin perderlo de vista por mucho tiempo. El perro se detuvo de repente cerca de un lugar por donde Brady había pasado 3 veces sin prestarle mucha atención. Un ramal medio enterrado del antiguo canal secundario que Mabel le había mostrado en el mapa. La maleza lo había cubierto. El barro se había compactado. No estaba completamente destruido, pero tampoco intacto. Fen entró en la hondonada y se quedó allí, rígido. Tenía las orejas medio levantadas, una aún más suave que la otra. Su joven cuerpo era todo líneas largas y cobraba fuerza. Bajó la nariz y luego la levantó de nuevo. Esta vez no cavó. Solo se quedó mirando el canal bloqueado como si escuchara a través de él. Brady se detuvo a su lado. La brisa traía el olor a tierra mojada, a hojas del año pasado y a madera recién cortada de más abajo. En algún lugar se oyó el portazo de un camión. En otro lugar, un cuervo graznó desde la copa de un abedul. Fen no apartó la mirada. Por primera vez, Brady sintió algo más frío que la simple preocupación. No pánico, ni siquiera miedo, exactamente, sino la silenciosa conmoción de darse cuenta de que tal vez estaba presenciando el comienzo de un daño antes de que tuviera nombre. Permaneció allí un buen rato junto al perro joven, mirando fijamente el brazo de agua medio enterrado que la gente río abajo probablemente ya habría descartado como tierra inútil. Y por primera vez, Brady se preguntó si Fen estaba percibiendo algo en ese lugar antes de que ninguna mano humana admitiera lo que significaba destruirlo. La primavera no llegó a la tierra de Brady Run con cantos de pájaros y sentimentalismo. Llegó en lodo. La nieve se retiró en parches persistentes bajo los pinos, dejando tras de sí tierra negra, hojas del año anterior y una humedad que se le metió hasta los bajos de sus viejas botas de trabajo antes del desayuno. El arroyo se ensanchó unos centímetros y cambió de color, de gris acero a marrón frío, y luego a un tono más claro una vez que el agua de la escorrentía se estabilizó. Brady lo afrontó todo como había afrontado casi todo en su vida, sin ceremonias, sin público y sin pretender que fuera algo noble. Terminó la cabaña antes de que llegara el verano. Era un lugar pequeño, sencillo y de líneas rectas, construido más por necesidad que por visión. Una habitación principal, un pequeño espacio para dormir, una estufa, estantes que él mismo construyó y una ventana que daba al arroyo, quisiera o no. Taló troncos muertos en pie, los arrastró, los cortó y los apiló. Colocó el piso con manos que antaño habían ensamblado maquinaria en peores condiciones y descubrió, para su leve sorpresa, que la madera respondía a la presión con más firmeza que los hombres. Durante esos meses, Fen creció como un buen perro cuando se le da comida, orden y espacio para convertirse en lo que estaba destinado a ser. El pequeño y torpe cuerpo de la primavera se alargó hasta volverse más esbelto, fuerte y seguro. A mediados del verano, sus orejas se habían asentado, erguidas y alertas, y su pecho comenzó a ensancharse. La línea oscura a lo largo de su lomo se hizo más intensa. El bronceado de sus hombros y patas se calentó con el sol. Sus movimientos perdieron la inseguridad propia de un cachorro y adquirieron una economía que Brady respetaba. Fen no desperdiciaba energía. Observaba primero, elegía después, actuaba con precisión. Eso encajaba con la vida que Brady estaba construyendo. El entrenamiento se mantuvo sencillo al principio porque Brady no tenía ningún interés en convertir al perro en un espectáculo. Le enseñó a acudir a la llamada con un silbato y una señal con la mano. Quieto, junto, quieto, sujeta, suelta. Más tarde llegó el trapo más grueso, doblado y atado a una cuerda corta. Fen aprendió a soportarlo con fuerza, a plantarse y a mantener el agarre incluso cuando Brady cambiaba la tensión y el ángulo. Luego vino el tirón corto de la cuerda, no como un truco, sino como una forma de enseñarle al perro a inclinarse hacia la tensión sin pánico, a sentir la resistencia y a mantenerse firme. Lo que empezó como ejercicio se convirtió en lenguaje. Había tardes en que Brady se agachaba en la hierba detrás de la cabaña, con una mano en la cuerda y la otra apoyada en la rodilla, y Fen se colocaba frente a él, con la mandíbula tensa y el cuerpo agachado, sin alzarse ni hacer ruido, simplemente concentrado.
Brady sentía la fuerza que recorría el cuello y los hombros del perro y asentía levemente. Eso es, decía. Sujeta. Ahora tira. Fenn se echaba hacia atrás, clavando las patas en la tierra, con la mirada fija en el rostro de Brady esperando la siguiente señal. Nadie que lo viera lo habría confundido con un hombre divirtiéndose con su mascota. Había confianza, pero también disciplina, atención mutua y algo más sutil que el afecto, algo parecido al respeto. Para agosto, Brady ya había encontrado su ritmo con dos mujeres a las que jamás había imaginado conocer. La doctora Eliza Boone venía cada pocas semanas con una excusa u otra. A veces era para observar la forma de andar de Fenn, o para controlar su peso, o para traerle suplementos. Aunque Brady sospechaba que a menudo venía simplemente para asegurarse de que ni el hombre ni el perro se hubieran sumido demasiado en el silencio. Se movía por la cabaña como lo había hecho por la clínica desde el primer día que Brady la conoció, discreta, con ojos rápidos y experimentados, observándolo todo. Cuando hablaba, nunca era por hablar. Solo eso hacía que Brady se sintiera más cómodo a su alrededor de lo que le gustaba admitir. Mabel Sloan venía con menos frecuencia, pero se quedaba más tiempo. Traía viejos ejemplares del registro civil, retazos de recuerdos y relatos que, al contarlos, nunca sonaban como tales. Para Mabel, el arroyo no era un simple paisaje. Era una costumbre viva que la tierra había forjado mucho antes de que existieran carreteras y permisos. Podía estar de pie con Brady en la orilla, mirando el agua que la mayoría de la gente miraría una vez y olvidaría, y contarle dónde se había ensanchado 40 años atrás. Donde un afluente solía dividirse con el deshielo. Donde un canal de desagüe había salvado los terrenos más bajos en una primavera que nadie menor de 60 años recordaba. Ninguno de los tres llamó jamás amistad a lo que se estaba formando en torno a Brady, y mucho menos una comunidad. Pero algunos lazos surgen sin necesidad de ser nombrados. El verano pasó. Llegó el otoño, austero y luminoso. Los abedules amarillaron primero, delgados y brillantes bajo la luz oblicua. Fenn corría ahora con más fuerza, cubriendo terreno con ese paso ligero y ágil propio de los pastores cuando sus huesos finalmente responden a su voluntad. Brady a veces lo llevaba más allá de los límites de la propiedad y más allá del arroyo, practicando el control sin correa y los regresos silenciosos. Fenn corría por delante, desaparecía tras la maleza y reaparecía silenciosamente al hombro de Brady, como si hubiera estado allí todo el tiempo. En las noches más frías, se recostaba con la cabeza sobre las botas de Brady mientras éste trabajaba en la mesa. Y cuando Brady le hablaba en voz alta, algo que hacía más que con nadie, su voz cambiaba sin que él se diera cuenta. Perdía ese tono reservado que mostraba con los demás. Ya no necesitaba fingir nada en aquella cabaña. La verdad lo golpeó de lleno el día que Eliza mencionó a la familia. Era finales de otoño. La primera capa de hielo comenzaba a formarse en los charcos sombreados. Fenn, ya casi adulto pero aún lo suficientemente joven como para estar inquieto por dentro, dormía cerca de la estufa con una pata sobre la bota izquierda de Brady. Eliza había salido después de revisar un caballo más adelante en el camino rural y se quedó a tomar un café que se enfrió antes de que ninguno de los dos se acordara de beberlo. Hay una pareja a las afueras de Highward, dijo, mirando su taza en lugar de a él. Jubilados. Buen terreno. Cercado. Me preguntaron si conocía a algún pastor alemán que pudiera encajar. La primera respuesta de Brady fue demasiado rápida. Así es. Eliza asintió. Ya han trabajado con perros de trabajo. Casa tranquila. Sin niños. Brady mantuvo el rostro impasible. Antes le resultaba fácil. Ahora no tanto. Allí estaría bien, dijo Eliza, sin insistir, simplemente dejando la idea sobre la mesa entre ellos. Brady miró a Fenn. El perro dormía profundamente, con la cabeza apoyada sobre la bota desgastada de Brady, como si el cuero le perteneciera tanto como a él. Una oreja se movió al oír la voz de Eliza, pero no se despertó. Por un instante, Brady estuvo a punto de decir que sí. No porque quisiera perder al perro, sino porque el viejo instinto aún lo atormentaba. Ese que desconfiaba de necesitar algo lo suficiente como para conservarlo.
Mejor decidir pronto. Mejor considerar el apego práctico y temporal. Mejor actuar antes de que algo se arraigara demasiado. Entonces Fenn se movió, abrió un ojo oscuro y miró a Brady sin alzar la cabeza. No fue un momento dramático. Ni un quejido. Ni una súplica. Solo una mirada tranquila y directa de una criatura que hacía tiempo que había dejado de pedir permiso para pertenecer a un lugar. Brady sintió que la respuesta se le atascaba en la garganta. Lo pensaré, dijo. La mirada de Elisa se posó en él un segundo más de lo necesario. Fue lo suficientemente sabia como para no sonreír. El invierno regresó con más rapidez que recuerdos. Una semana, el suelo solo estaba duro por las mañanas. La siguiente, la luz blanca había vuelto a cubrir el bosque, y el hielo comenzaba a formar finas y quebradizas líneas en las orillas del arroyo. Los pinos se oscurecieron contra la nieve. El sonido se propagaba más lejos. El humo se elevaba directamente desde la chimenea de la cabaña en el frío aún presente antes del amanecer. Aguas abajo, el proyecto del condado fue tomando su forma final. Trajeron más relleno, instalaron alcantarillas y nivelaron los antiguos canales laterales. Lo que había sido un trabajo tosco y estacas de topografía se convirtió en tierra colocada con seguridad. La línea del futuro camino de acceso invernal se veía ahora más limpia, más recta, más eficiente para los hombres que valoraban esas cosas. Brady se paró sobre ella una mañana y no vio pulcritud, sino interrupciones. Lugares donde la orilla había sido elevada demasiado. Lugares donde el agua tendría menos espacio para extenderse si el deshielo llegaba rápido. Lugares donde algo antiguo había sido obligado a comportarse. Empezó a llevar registros con la seriedad de quien siente que el tiempo se le acaba. Fotografió las orillas tras cada cambio, marcó el terreno blando y las nuevas charcas con estacas de madera, anotó donde la corriente socavaba el relleno en ángulos extraños, midió el ancho de los canales laterales que quedaban, anotó fechas, temperaturas y pequeños detalles que otro hombre podría considerar excesivos. Pero Brady aprendió hacía mucho tiempo que, si querías que te escucharan quienes confiaban más en los sistemas que en la intuición, más te valía llevar pruebas. Mabel llegó una tarde con una libreta estrecha y desgastada por el tiempo que había encontrado entre papeles del antiguo dueño de la tierra de Brady. La cubierta estaba casi lisa por el uso. Dentro había breves anotaciones escritas con una letra demasiado apresurada para ser elegante y demasiado práctica para lucirla. Brady estaba de pie junto a la mesa leyendo mientras Fenn yacía a sus pies, con la barbilla apoyada en las patas. Algunas notas trataban sobre madera, otras sobre líneas de hielo, otras sobre viejas reparaciones del puente peatonal que ya no existía. Entonces Brady encontró la frase que se le quedó grabada después de que todo lo demás se desvaneciera a su alrededor: nunca cierres la boca lateral mientras el hielo aún resista y el sol comience a ascender. La redacción era tosca. El significado no lo era. Mabel observó su rostro mientras se leía. No era poeta, dijo, pero sabía a qué le temía. Brady repitió el verso. Afuera, el arroyo fluía bajo una capa de hielo lo suficientemente delgada como para romperse y lo suficientemente gruesa como para ocultar lo que sucedía. Unos días después, Brady llevó lo que había reunido a Van Harlan. Ben era el jefe del equipo de mantenimiento de carreteras del condado, un hombre de hombros anchos de unos 40 años, con la piel curtida por el viento, la nariz aplastada por algún accidente del pasado que no se había molestado en explicar, y unos antebrazos gruesos, fruto de años levantando cadenas, paleando nieve derretida y poniendo en marcha maquinaria congelada. Su escepticismo era tan natural como una capa más de franela, no mezquino, sino permanente. Su encuentro tuvo lugar en el cobertizo de mantenimiento, con los motores enfriándose en los compartimentos y el olor a diésel flotando en el aire. Ben escuchó porque Brady había preguntado con claridad y había traído algo más que nervios. Hojeó las fotografías, estudió las notas y luego las dejó sobre el banco de trabajo desgastado que lo separaba. ¿Sabes lo que me estás preguntando?, dijo Ben. Te estoy pidiendo que mires con más atención. Tengo cuadrillas trabajando con aprobaciones ya firmadas. Lo sé. Las máquinas están aquí, los materiales están aquí. El invierno no espera aquí mientras los hombres revisan cada decisión.
Brady lo miró a los ojos. El agua tampoco. Eso impactó. No fue suficiente para ganar. Solo para calmar los ánimos. Ben frotó el pulgar por el borde de una fotografía y observó la marca que Brady había dejado junto a un corte lateral parcialmente bloqueado. No digo que te equivoques, dijo finalmente. Lo que digo es que ahora mismo eres un hombre con una libreta frente a un proyecto que ya está a medio terminar. Brady asintió brevemente. No esperaba una respuesta más suave. Ben deslizó los papeles hacia él. Pero estaré atento. No era apoyo. Tampoco era rechazo. Para esa etapa de la historia, era suficiente. A finales de enero, el pronóstico empezó a cambiar. Al principio, se manifestó de la forma habitual, una charla informal en la tienda de piensos, una mención en la radio local, una línea oculta en el boletín meteorológico del condado. Luego, las predicciones se volvieron más precisas. Un periodo de calor inoportuno, varios días con temperaturas por encima del punto de congelación. Posibilidad de lluvia sobre nieve compactada. Para la mayoría, eso sonaba a alivio. Carreteras más transitables. Terreno más blando. Un breve respiro del frío intenso. Brady lo oyó de otra manera. Mabel también. Se dio cuenta por el silencio que se puso cuando dobló el periódico del pronóstico por la mitad sobre su mesa. Elisa también lo oyó. Aunque habló menos del arroyo que de los estragos que el repentino deshielo había causado en las carreteras, el ganado, los tejados y los ancianos que insistían en subir escaleras de todos modos. Y Van Harlan, cuando Brady se lo encontró cerca de la gasolinera 2 mañanas después, no bromeó como otros hombres sobre la posibilidad de que la temporada finalmente les diera un respiro. En cambio, dijo, he empezado a vigilar las bocas de las alcantarillas inferiores. Eso fue todo. Fue suficiente. A partir de entonces, el aire adquirió una presión diferente. No era la presión de una tormenta. Era algo más extraño. La sensación de un reloj que empieza a moverse donde nadie más puede oír su tic-tac. El calor llegó de forma extraña. No lo suficientemente fuerte como para llamarlo primavera. No lo suficientemente sincero como para ser bienvenido. Llegó en finas franjas de sol de la tarde que hacían brillar la nieve con más intensidad mientras la deshacían desde abajo. El bosque alrededor de la cabaña de Brady Run aún se veía limpio y blanco desde la distancia. Los pinos se erguían oscuros y firmes. El arroyo corría entre orillas pálidas bajo el brillo frágil del final del invierno. Pero una vez que salió del sendero compactado y pisó el suelo, sintió el cambio de inmediato. La costra cedió un poco donde debería haber resistido. El suelo bajo la nieve se había ablandado en algunos lugares. Los bordes del hielo ya no sujetaban el agua con la misma línea limpia. Fenn lo sintió antes de que Brady se atreviera a ponerle nombre. El joven pastor alemán se había convertido en un perro esbelto y de pecho profundo, ahora pura fuerza y vigilancia. Su pelaje negro y marrón reflejaba la luz fría con intensidad, oscuro en el lomo y cálido en las patas y el pecho. Mantenía las orejas erguidas cuando escuchaba los sonidos de la tierra. Ya no se movía como un cachorro. Se movía con precisión milimétrica. Esa semana, Fenn se puso inquieto como Brady nunca lo había visto. No nervioso, no salvaje, sino concentrado. Fenn lo atraía constantemente hacia los mismos puntos débiles cerca del arroyo. Trotaba hacia adelante, se detenía, luego daba la vuelta y se interponía en el camino de Brady hasta que éste lo seguía. En un tramo bajo donde la orilla parecía bastante normal bajo una capa de nieve fresca, Fenn se plantó de lado y no dejó que Brady avanzara hasta que éste tanteó el suelo con una rama larga. La superficie se rompió más rápido de lo esperado, revelando una blandura hueca debajo. En otro lugar, el perro corrió hacia el antiguo aliviadero, medio lleno y casi aplastado por los operarios del condado. Se quedó allí, mirando la pequeña depresión, como si esperara que alguien admitiera lo que él ya sabía. Brady se agachó y examinó el suelo. La nieve era más extensa de lo que parecía, pero debajo el agua había empezado a ejercer presión de una forma que reconocía de los mapas de Mabel y del viejo cuaderno. Ya no era solo flujo. Era presión.
Pasó los 2 días siguientes reuniendo todo lo que tenía. Fotografías de las orillas alteradas, medidas anotadas en un bloc de notas, las copias antiguas del condado que Mabel le había prestado, una página del cuaderno del terrateniente fallecido copiada cuidadosamente a mano. Recorrió el arroyo con una cámara, una cinta métrica y Fen a su lado, deteniéndose donde el perro se detenía. A veces, Fen bajaba la cabeza y escuchaba la orilla, sin olfatear, sin rascar, solo escuchando. A Brady ya no le parecía extraño. Le resultaba útil. La reunión del pueblo se celebró en el antiguo Grange Hall, una sala típica de reuniones informales, disputas y sillas metálicas plegables que nunca se mantenían del todo estables sobre el suelo de madera. Brady no quería ir. Fue porque no ir habría sido más fácil, y ya no confiaba en lo fácil cuando se trataba del arroyo. Para cuando entró, la sala estaba casi llena. Hombres con chaquetas de trabajo y gorros de lana, mujeres con rostros cansados y gruesos abrigos de invierno cruzados sobre los brazos, ancianos que habían vivido suficientes temporadas difíciles como para desconfiar de cualquiera que prometiera seguridad, y jóvenes que nunca habían tenido el lujo de rechazar un sueldo. El aire olía levemente a café, botas mojadas y al calor residual de un edificio que había visto demasiados inviernos como para calentarse de manera uniforme. Dale Rohr, que estaba de pie cerca del frente, con una mano apoyada en el respaldo de una silla, hablando con el secretario del condado. Lucía como Brady lo recordaba, sereno, con el rostro curtido por el viento, sólido como los hombres que se ganan su autoridad con años de presentarse antes del amanecer. No era ostentoso. No lo necesitaba. Su seguridad provenía de los portapapeles, los presupuestos, las horas de funcionamiento de las máquinas, las aprobaciones firmadas y la suficiente experiencia como para creer que, con el tiempo, todo lo difícil se resolvería. Brady tomó una silla junto a la pared lateral, papeles en mano. Fen permaneció afuera en el camión. Eso lo inquietó más de lo que debería. La reunión comenzó con los asuntos habituales, estado de las carreteras, problemas de combustible, rutas de despeje de nieve, retrasos en los suministros. Luego surgió el proyecto de acceso invernal. Dale se acercó al frente y explicó el progreso con mesura. El material había llegado. Las alcantarillas estaban instaladas. Faltaba la nivelación final. Si el clima se mantenía, el condado aseguraría una carretera y un depósito que podrían reducir los costos de transporte y proporcionar trabajo temporal a hombres que lo necesitaban desesperadamente. Nadie en la sala pasó por alto esa última parte. Brady lo sintió antes de que nadie hablara. La tensión que la gente soportaba, la forma en que la esperanza, cuando finalmente se manifestaba en forma práctica, se volvía casi sagrada. Cuando la silla abrió el paso, Brady se puso de pie. La sala se transformó al instante. No porque les cayera bien, sino porque ya sabían por qué se había levantado. No perdió el tiempo intentando ganarse su simpatía. El arroyo que discurre bajo el proyecto no es tan estable como presupone el diseño, dijo. El ramal de alivio lateral se ha estrechado demasiado, y el relleno de la ribera ya se está socavando por el deshielo. Algunos rostros se endurecieron de inmediato. Otros simplemente se quedaron inmóviles. Colocó las fotografías sobre la mesa principal, luego las copias de los mapas antiguos. Esta agua solía distribuir la presión. Así es como los terrenos inferiores se mantuvieron a salvo cuando el deshielo llegó rápidamente. Dale dio un paso al frente antes de que se instalara el silencio. Con todo respeto, dijo, y su tono era tan respetuoso que parecía casi sincero, el señor Wren está trabajando a partir de observaciones informales, estudios antiguos y notas históricas parciales. Nuestro diseño actual ha sido revisado por ingenieros. Brady se volvió hacia él. Su diseño actual supone que el arroyo se comporta como lo hacía después de que ya se excavaran esos canales laterales. La mandíbula de Dale se tensó un instante. No, supone que el sistema se puede mejorar, y de hecho se puede. Brady señaló una de las fotos. Esa orilla ya está cediendo bajo el relleno. Eso es movimiento por congelación. No lo es. Esta vez, la voz de Dale perdió algo de refinamiento. Eres un exmilitar con un terreno río arriba. Eso no te convierte en hidrólogo.
Brady no se inmutó. No. Me convierte en un hombre que camina por allí todos los días. Aquello provocó un murmullo. No apoyo. Fricción. Una mujer de la segunda fila se levantó antes de que Dale pudiera responder. Tendría unos 50 y tantos años, con el rostro surcado de arrugas y el aspecto de alguien que había estirado demasiado el dinero durante demasiadas temporadas. Mi hijo consiguió 3 semanas de trabajo libres en ese proyecto, dijo. ¿Nos pides que lo cerremos porque a tu perro no le gusta el arroyo? La pregunta fue tajante, pero ocultaba dolor. También miedo. Brady la miró y, porque respetaba el miedo que decía la verdad, respondió con sinceridad. Te pido que pienses en lo que sucede si el deshielo llega de golpe y el agua no tiene a dónde ir. Un hombre que estaba al fondo habló entonces, mayor, corpulento, con manos de mecánico o agricultor. ¿Y si paramos esto ahora? Dijo, ¿qué pasará entonces? ¿Quién pagará el próximo invierno? ¿Quién pagará si los costos de transporte siguen altos y el depósito nunca abre? Tú. Ahí estaba. Por fin, la verdadera cuestión. No era ignorancia, ni crueldad. Era necesidad. Eso lo hacía todo más difícil y, de una manera amarga, más claro. Dale se giró ligeramente, no hacia Brady, sino hacia la multitud. No estoy restando importancia a la preocupación, dijo. Lo que digo es que el condado utilizó planes revisados. Tenemos cuadrillas listas, materiales comprometidos y plazos ajustados. Si nos detenemos cada vez que alguien nos trae una serie de inquietudes y una vieja nota manuscrita, no se construirá nada en este condado. Aquello tuvo el impacto que siempre tienen las palabras prácticas cuando de ellas dependen vidas. En ese instante, Brady supo que no sería visto como un protector en esa sala. No esa noche. Él era el hombre que amenazaba con recortar salarios, ahorrar en combustible, la posibilidad de estabilidad. El hombre que sembraba dudas cuando todos necesitaban tranquilidad. Cerca de la ventana lateral, donde la luz del atardecer comenzaba a filtrarse a través del cristal esmerilado, Brady vio a Elisa de pie al fondo. Debió de haber entrado en silencio. No dijo nada. Pero cuando sus ojos se encontraron, ella negó levemente con la cabeza. No para decirle que estaba equivocado, sino para advertirle que la sala ya había decidido lo que quería oír. Esa mirada lo conmovió profundamente. No lo debilitó. Le hizo ver el precio. Recogió sus papeles lentamente. No les pido que confíen en mí por quien fui, dijo, mirando al otro lado de la habitación. Les pido que observen lo que el agua está haciendo ahora, no lo que desearíamos que hiciera. Nadie respondió. No porque estuvieran convencidos, sino porque todos ya habían pasado a la pregunta más difícil y triste. ¿Y si tenía razón y aún así no podían permitirse el lujo de escuchar? Brady se marchó sin esperar agradecimientos ni insultos. De todas formas, los recibió en cuanto salió. Maldito forastero. Es fácil dar sermones cuando no es tu hipoteca. Ese tipo se cree que conoce nuestra tierra. Lo oyó todo, pero no le prestó atención. Fenn esperaba en la camioneta, erguido en el asiento del copiloto, con las orejas en alto y la mirada fija en la puerta del pasillo incluso antes de que Brady llegara a la cabina. Cuando Brady subió, el perro se apoyó una vez en su hombro. No era precisamente para sentirse cómodo. Más bien fue un breve cambio de peso. Y luego se recostó. El camino a casa transcurrió bajo el resplandor blanco del sol del atardecer. La carretera brillaba. Los montones de nieve resplandecían. Los campos parecían casi sagrados bajo esa luz, lo que solo acentuaba la amargura del encuentro. Ya lo habían odiado antes. En la guerra, ese tipo de cosas no significaban mucho. Aquí era diferente. No eran enemigos. Eran personas aferrándose a un futuro tan frágil que se desgarraría si alguien se equivocaba. Eso era lo que lo hacía tan solitario. Ben Harlan lo encontró a la mañana siguiente en la gasolinera a las afueras del pueblo. Ben estaba de pie con un codo apoyado en la barandilla de la caja de su camioneta del condado, la gorra calada hasta las cejas, el rostro enrojecido por el frío y la falta de sueño.
Parecía un hombre que había pasado la noche discutiendo consigo mismo. Leí lo que dejaste, dijo. Brady esperó. Ben miró más allá de él, hacia la carretera, hacia la nada en particular. Si te equivocas, dijo, has avivado la polémica. ¿Y si tengo razón?, preguntó Ben con la boca cerrada. Si tienes razón, cuando todo explote, nadie tendrá tiempo para discutir sobre quién debería haber escuchado. Dejó que aquello quedara entre ellos. Luego añadió, en voz más baja, estoy vigilando la sección inferior. No era lealtad. Era algo más valioso. Era un hombre honesto que admitía la posibilidad de problemas antes de estar preparado para actuar. Brady asintió una vez. Por ahora, es suficiente. Esa tarde llevó a Fenn de vuelta por el arroyo bajo la luz oblicua del final del invierno. El perro avanzaba y retrocedía con esa intensidad ya familiar, deteniéndose donde la orilla sonaba extraña bajo sus pies, parándose de nuevo en el antiguo aliviadero, para luego volver hacia Brady sin impaciencia, como si supiera que el hombre necesitaba ver cada cosa por sí mismo. La nieve brillaba dorada donde la iluminaba el sol. Debajo, el agua corría oscura y más abundante de lo que debería para esa fecha. Brady se quedó un buen rato mirando el canal. Luego, la línea de relleno más abajo, donde el equipo pensaba terminar el cierre final. No se sentía dramático. Se sentía cansado. Luego decidido. A veces, esas dos sensaciones eran muy parecidas. De vuelta en la cabaña al anochecer, sacó la cuerda corta de entrenamiento y el trapo grueso doblado. Fenn se levantó inmediatamente de junto a la estufa y se acercó a él con toda su atención. Brady ató la cuerda más fuerte que antes. Sujétala, dijo. Fenn tomó el trapo limpiamente. No la sueltes. El perro plantó las patas. Brady tiró hacia un lado. Fenn contrarrestó, no retrocediendo presa del pánico, sino ajustando el ángulo y el peso exactamente como Brady le había enseñado durante el verano y el otoño. Eso es, dijo Brady. Mantente así. Suelta la cuerda. Una y otra vez. Solo era un entrenamiento. Sin embargo, la repetición tranquilizó la respiración de Brady. No estaba ensayando un rescate. Estaba haciendo lo que siempre había hecho cuando el mundo se estrechaba, practicar lo básico hasta que se convirtiera en algo instintivo. Para cuando guardó la cuerda, la estufa ya casi no se consumía y las ventanas solo reflejaban oscuridad. La mañana amaneció luminosa y fría. Brady abrió la puerta de la cabina y, antes incluso de mirar el reloj, supo que había dormido 10 minutos de más, pero nada que importara. Río abajo, las máquinas ya estarían calentándose. La tripulación había planeado colocar ese día el último relleno de bloqueo en el antiguo ramal de alivio. Fenn estaba a pocos metros de la puerta, mirando ya hacia el arroyo. No caminaba de un lado a otro, no ladraba, simplemente permanecía allí, bajo la luz blanca, con toda su atención fija en la línea de agua y tierra que había debajo. Brady miró al perro, luego hacia el ramal estrechado, y comprendió con una claridad que no dejaba lugar a consuelo que cualquier posibilidad de evitar que un error se convirtiera en algo peor se desvanecía a cada hora. La mañana amaneció tan despejada que parecía inofensiva. La luz del sol se extendía limpiamente sobre la nieve, lo suficientemente brillante como para hacer que uno entrecerrara los ojos. Los troncos de los abedules brillaban pálidos contra los oscuros pinos. La escarcha se aferraba al alambre de la cerca cerca del camino en delicados hilos blancos. Y el arroyo, a primera vista, no parecía más peligroso que una cinta oscura que se movía bajo un cristal. Eso era lo que lo hacía aterrador. Brady Rand salió antes de que la estufa de la cabaña calentara por completo la habitación a sus espaldas. Había dormido a trompicones, no exactamente por miedo, sino por la presión de saber que el trabajo río abajo no esperaría a que hubiera certezas. Fenn había estado inquieto desde antes del amanecer, levantándose 2 veces de su sitio junto a la puerta, paseándose una vez por la habitación y luego de pie con la cabeza alzada hacia el arroyo, como si escuchara algo que Brady aún no podía oír. Para cuando Brady salió a la luz blanca de la mañana, Fenn ya estaba cerca de la orilla. El perro no ladró. No corrió en círculos.
Permaneció inmóvil, con su pelaje negro y marrón nítido, iluminado por la luz. Cada línea de su cuerpo se dirigía hacia el mismo punto, debajo de la curva donde el antiguo ramal de alivio casi se había cortado. Tenía las orejas erguidas. La cola quieta. Parecía menos un animal esperando instrucciones y más uno sosteniendo un poste. Brady descendió con cuidado a través de la nieve compactada. En el tramo inferior, el último terraplén estaba casi terminado. El terraplén recién formado se extendía contra el borde anterior, creando una línea dura y antinatural. Más allá, el agua que retrocedía desde arriba se había calmado extrañamente. No con la suavidad de un arroyo tranquilo, sino con la calma que a veces adquiere algo peligroso justo antes de descontrolarse. Brady se agachó y observó. Para entonces, ya había aprendido a no fiarse de las apariencias. El arroyo estaba más caudaloso de lo que debería para esa hora. El agua se filtraba bajo el hielo fino de los márgenes sin apenas hacer ruido. La corriente bajo la superficie parecía vacilar, luego intensificarse, luego volver a vacilar. Era ese silencio lo que le erizaba el vello de la nuca. Fenn bajó 2 pasos más cerca, luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. «Quédate donde estás», dijo Brady. Fenn no obedeció. Se movió de lado y se colocó en la línea que Brady habría tomado si hubiera bajado directamente por la orilla. El movimiento fue lo suficientemente deliberado como para que Brady lo notara, pero ya estaba concentrado en el terreno que tenía delante. Probó un parche con la base de un palo, luego otro. La capa superior resistió. Se adentró más por el margen helado para ver mejor donde el agua estancada presionaba contra el terraplén. El terraplén cedió de golpe, no con un derrumbe dramático, sino con un resbalón repentino y espantoso. La nieve se hundió bajo sus pies porque la tierra que había debajo ya se había convertido en ruinas empapadas. Una bota se deslizó, luego la otra. Brady tuvo tiempo de respirar hondo, de estirar el brazo instintivamente, y entonces el borde se abrió de golpe. El frío lo golpeó como un impacto. El agua no solo estaba helada. Era violenta en su frío, de esos que roban el pensamiento antes que la fuerza. Lo estrelló de lado y le arrebató el aire del pecho. Su hombro rozó el hielo, luego la corriente lo arrastró bajo el borde roto y lo hizo rodar con fuerza contra una roca sumergida. Un dolor agudo y repentino le recorrió la pierna derecha, como si le iluminara el interior del cráneo. Supo que se había roto antes de salir a la superficie. No lo sabía por pánico, sino por experiencia. El ángulo era incorrecto. La pierna falló cuando intentó apoyarla. Algo caliente y punzante le recorrió desde el tobillo hasta la cadera, y luego el frío volvió rugiendo a su alrededor. Brady se retorció, luchando por llegar a la orilla, pero la corriente le agarró la pierna lesionada y lo hizo girar de costado. Fragmentos de hielo se estrellaron contra su pecho y cuello. El agua no era ancha, pero la anchura no importaba. Tenía peso, fuerza y voluntad propia. Alcanzó a ver el cielo, una luz blanca, ramas de abedul. Entonces, otro golpe desde abajo lo hundió de nuevo hasta los hombros. Fue entonces cuando Brady comprendió, con más claridad que el miedo, que la fuerza de voluntad tenía límites. Había vivido suficientes momentos difíciles como para conocer la mentira que los hombres se contaban después, que simplemente se habían negado a rendirse. Pero había ocasiones en que la negativa no significaba nada si el cuerpo ya no respondía. Su pierna derecha estaba inerte. Un brazo raspaba la tierra helada, pero no encontraba nada. El arroyo lo arrastraba, lo hacía girar, reduciéndolo a mero peso y movimiento. Entonces Fenn cayó al agua. El chapoteo vino de arriba y a la izquierda de Brady. No fue un salto salvaje, sino decidido. Fenn se lanzó a la corriente con la cabeza baja y el cuerpo inclinado, luchando no para encontrarse de frente con el arroyo, sino para cruzarlo. Brady vio un destello de orejas oscuras y pelaje mojado. Entonces el perro se abalanzó sobre él, buscando con sus fauces, fallando una vez al morder una manga, para luego encontrar la gruesa costura del cuello de la chaqueta de trabajo de Brady. La mordida se atascó. Fenn no intentó arrastrarlo hacia arriba como en una historia imposible. Hizo lo que Brady le había enseñado sin imaginar jamás este uso.
Se mantuvo firme. Presionó su cuerpo contra la fuerza de tracción. Soportó la tensión en el cuello, los hombros y la columna. Brady sintió cómo cambiaba la línea de fuerza. No lo suficiente como para salvarlo del todo, pero sí para acercarlo medio cuerpo al borde en lugar de alejarlo hacia el centro. ¡Alto!, exclamó Brady, sin saber si se dirigía al perro o a sí mismo. Fenn se detuvo. Los ojos del perro se abrieron de par en par, no por pánico, sino por una concentración feroz. Sus patas se agitaban en el agua. En un momento dado, la corriente casi lo hundió, pero el perro se recuperó, mordiendo con más fuerza la tela empapada del collar, apartando a Brady no del arroyo, sino de la peor parte. Por fin, la mano izquierda de Brady tocó algo sólido. No era tierra, sino una raíz. Una raíz de sauce había brotado de la orilla y se inclinaba sobre el borde. Brady la agarró con los dedos entumecidos, la soltó, la volvió a agarrar, la rodeó con la muñeca y tiró con todas sus fuerzas, con la pierna rota ya sin fuerzas. La raíz resistió. Fenn mantuvo el agarre el tiempo suficiente para que Brady pudiera arrastrar el pecho hasta el borde cubierto de lodo. Cuando logró salir de la corriente principal, el dolor en su pierna derecha casi oscureció el mundo. Yacía medio en la orilla, medio en la nieve, tosiendo agua del arroyo, con una mano aún aferrada a la raíz del sauce como si la tierra misma pudiera volver a ceder. Fenn solo lo soltó cuando el peso de Brady se mantuvo firme. El perro retrocedió 2 pasos, se sacudió una vez de la nariz a la cola y luego comenzó a ladrar con una fuerza que Brady solo había escuchado 1 o 2 veces antes. No era una advertencia. No era un desafío. Una alarma. Aguda. Repetida. Lo suficientemente urgente como para atravesar el ruido de la maquinaria que venía río abajo. Brady intentó levantarse, pero no lo logró. La pierna se dobló mal debajo de él y un dolor punzante lo atravesó de nuevo. Reprimió el gemido que le subió a la garganta, se apoyó con un codo y obligó a mirar la línea de llenado. El agua había cambiado mientras él estaba dentro. Lo que minutos antes parecía simplemente un remanso, ahora ejercía esa presión densa y silenciosa de algo que decidía dónde romperse. El cierre parcial había convertido el antiguo ramal lateral en una boca sellada. El flujo desde arriba se acumulaba sobre sí mismo. Si la orilla cedía en el punto equivocado ahora, el agua no se extendería suavemente. La empujaría. Fenn seguía ladrando cuando Van Harlan llegó corriendo entre la maleza con 2 hombres del equipo de mantenimiento de carreteras pisándole los talones. Ben echó un vistazo a Brady, tendido en la nieve, empapado, con el rostro pálido de dolor, y maldijo entre dientes. Era un hombre práctico, pero la practicidad se desvanece rápidamente cuando otro hombre está de repente medio muerto frente a ti. ¿Qué pasó? El banco cedió, dijo Brady. Su voz sonaba extraña para sus propios oídos. Débil. Odiaba eso. Tengo la pierna rota. Ben miró el agua, luego a él. Tenemos que llevarte hasta el camión. No. Brady recalcó la palabra. Todavía no. Señaló con mano temblorosa hacia el terraplén. ¡Ay! Ese hombro. Ábrelo ahora. Ben siguió la línea de su dedo. Uno de los tripulantes, un joven con barba enrojecida por el frío, se removió inquieto. El plan dice. Al diablo con el plan, espetó Brady, dejando entrever su antiguo tono autoritario antes de poder suavizarlo. Respiró hondo y luego habló en voz más baja y clara. Abres el antiguo ramal de ahí, y el agua toma el desvío. Esperas 10 minutos, pasará la línea superior e irá directamente hacia la carretera inferior y las primeras casas que hay más abajo. Ben vaciló. No porque no le creyera a Brady, sino porque la decisión, una vez tomada, no podía retractarse. Brady vio la reflexión en su rostro y supo que solo le quedaba una cosa por decirle. Mira el corte, dijo. Ya está bajo tierra. Lo sabes. Ben miró. Entonces lo vio. El fino desprendimiento bajo el nuevo relleno, el abultamiento más oscuro donde el agua atrapada había comenzado a erosionar la tierra desde abajo. Lo mismo que Brady había visto demasiado tarde desde la orilla.
Ben se enderezó y gritó hacia la máquina que estaba más abajo, traigan la excavadora aquí, ahora. A partir de ese momento, todo transcurrió con la lentitud vertiginosa de una emergencia real. Brady no se convirtió en el héroe que se levanta de un salto. Permaneció donde estaba, apoyado contra la orilla, con una mano aferrada a su pierna destrozada justo encima de la fractura para mantener la mente despejada. Señalaba, corregía los ángulos, le indicaba a Ben donde la antigua rama había cortado más ancho, que mostraban los mapas de Mabel, donde no debía golpear demasiado profundo o se le arrancaría todo el hombro. Ben tomó la excavadora él mismo. La pala se clavó en el relleno 1, 2 veces. El lodo y la nieve compactada se derrumbaron. El agua golpeó la abertura con un sonido bajo y hambriento y comenzó a abrirse paso a la fuerza. No era suficiente. Ben la ensanchó. Uno de los obreros saltó con una pala y casi la pierde de las manos cuando llegó la primera fuerte corriente. Fen corrió por la orilla como un centinela desbocado, ladrando donde la tierra se ablandaba, volviendo hacia Brady, y luego corriendo de nuevo hacia la brecha. 2 veces Brady usó la reacción del perro para desviar a un obrero de un punto que estaba a punto de ceder bajo sus botas. Entonces el arroyo tomó su decisión. La tubería obstruida se dio hacia adentro en lugar de hacia afuera. El agua arrasó con el ramal reabierto en una lámina marrón y turbulenta, arrastrando consigo hielo roto, ramas y trozos de la orilla suelta. Lo que debería haberse extendido días antes ahora rugía donde debía rugir, a través del antiguo canal de alivio y lejos de la caída inferior que lo habría conducido directamente hacia las casas de abajo. El sonido cambió. Eso fue lo primero que Brady notó después de que pasó el peor peligro. El sonido pasó de la presión contenida al movimiento, de la amenaza a la liberación. Dale Rourke llegó en medio de todo aquello, sus botas chapoteando en el aguanieve, el rostro pálido bajo la piel roja y fría. Se detuvo en seco al ver el corte abierto, el agua rugiendo a través de la vieja rama, Brady con el rostro pálido por la nieve y Ben todavía en la cabina de la máquina, terminando de ensanchar el paso. ¿Qué demonios hiciste?, gritó Dale. Ben lo miró a través de la puerta abierta de la cabina. Lo que se debería haber hecho antes. Kurt Dane se acercó a Dale y, al hablar demasiado rápido, cometió el error de decir, les dije que taparan ese canal lateral ayer, solo para mantener la línea despejada hasta. Se detuvo. Demasiado tarde. Ben giró la cabeza bruscamente. Los ojos de Dale se dirigieron a Kurt, luego a la tierra extra amontonada cerca del borde superior, y después de nuevo al agua que erosionaba el lugar sobre el que Brady había advertido. En ese instante, la última discusión en la sala se extinguió. No porque Brady la hubiera ganado, sino porque el arroyo había respondido por él. La visión de Brady ya empezaba a nublarse. El frío se le metía hasta los huesos, más que la ropa empapada. El dolor llegaba ahora en oleadas, distantes e intensas. Fen regresó por fin y se presionó contra su costado izquierdo, temblando tan fuerte que sus dientes castañetearon una vez. Brady puso una mano entumecida sobre el pelaje húmedo del cuello del perro. Bien, dijo, apenas un susurro. Buen perro. No era un elogio como los que se le dan a las mascotas. Era el tipo de reconocimiento que un trabajador le da a otro después de que la fila ha aguantado. Las voces se mezclaban a su alrededor. Hombres moviéndose, alguien arrodillándose. Ben diciendo, quédate conmigo. Dale maldiciendo a Kurt con un tono desprovisto de toda cortesía. El agua seguía corriendo, pero ahora en la dirección correcta. Antes de perder el conocimiento, Brady escuchó ese nuevo sonido con claridad. No era un desastre. No era un derrumbe. No era el ruido desgarrador de algo que se desgarraba. Era el sonido del agua girando donde tenía que girar desde el principio. Y en el borde menguante de sus pensamientos, le pareció la primera respuesta que había escuchado en su vida que no provenía de un hombre. Cuando Brady Rand recobró la conciencia, lo primero que comprendió fue que estaba bajo techo. No por el techo. No por el olor a antiséptico y aire caliente. Lo comprendió porque la habitación estaba demasiado quieta para que hubiera algún clima. Lo segundo que comprendió fue el dolor. Se le clavaba en la pierna derecha como una barra de hierro caliente.
Le ardía el pecho con cada respiración superficial. Sentía un fuerte dolor en la parte baja de las costillas. Otro en el hombro. Y una aspereza en la garganta que le decía que había inhalado más agua de arroyo de la que nadie querría recordar. Abrió los ojos a una habitación pálida y a una tarde de invierno atenuada por las persianas. Luego giró la cabeza ligeramente y vio a Fenn. El perro yacía sobre una manta doblada contra la pared, debajo de la ventana. Cabeza erguida. Cuerpo acurrucado. Orejas medio levantadas, incluso dormido. Parecía exhausto hasta los huesos. Su pelaje, normalmente brillante y saludable para el frío, aún conservaba asperezas por la humedad y el estrés que le siguió. Tenía barro seco adherido a un costado, donde nadie lo había cepillado bien. El viejo collar de cuero yacía oscuro contra su cuello. Sus ojos se abrieron en el instante en que Brady se movió. Fenn no dio un respingo. No gimió. Simplemente se levantó y se acercó a la cama en 3 pasos rápidos, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que Brady pudiera sentir su calor antes de percibir su aliento. Brady alzó una mano débil. Fenn presionó su hocico contra ella una vez, con la fuerza suficiente para que importara. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Cuando la doctora Eliza Boone entró unos minutos después, observó la escena sin decir nada. Aunque algo en su rostro se suavizó. Estaba de pie al pie de la cama con su chaqueta verde oscuro, el cabello recogido, con un aspecto tan cansado como tenía todo el derecho a estar. «Estás despierto», dijo. La voz de Brady salió débil. «Eso parece. Tuviste suerte». Miró a Fenn. «Lo sé». Elisa siguió su mirada y luego revisó la historia clínica sujeta a la barandilla de la cama. Fractura de tibia, hematomas graves, líquido en los pulmones, pero no tanto como temíamos. Hipotermia. Has pasado 3 días entrando y saliendo de un sueño tan intenso que has irritado a todos a tu alrededor. Brady tragó saliva. ¿Te quedas? No, dijo secamente. El perro se adueñaba de la habitación con su sola presencia. Eso casi le hizo sonreír. Casi. La recuperación llegó poco a poco, y ninguno de esos momentos le pareció trascendental. No hubo gratitud repentina, ni un cambio radical en su interior. Solo una tos que lo hacía temblar, una pierna que se sentía más pesada que el resto de su cuerpo y la sorda humillación de necesitar ayuda para cosas cotidianas. Brady había dedicado gran parte de su vida a entrenar su cuerpo para que respondiera cuando se le necesitaba. Que le fallara tan completamente, incluso por una buena razón, le dejó un resentimiento que casi siempre mantenía en silencio. Fenn nunca se ausentaba por mucho tiempo. El perro dormía cuando Brady dormía, despertaba cuando Brady se movía y observaba a cada persona que entraba en la habitación con la serena intensidad de alguien que ya había visto desaparecer a alguien y no tenía intención de presenciar otra desaparición. Las enfermeras pronto aprendieron que Fenn no era una mascota a la que se pudiera acariciar distraídamente. Toleraba la amabilidad, ignoraba las tonterías y solo se tranquilizaba por completo cuando la mano de Brady se posaba sobre él. El cuello, el hombro, el espeso pelaje detrás de una oreja. «Puedes bajar», murmuró. Fenn exhaló un largo suspiro, se dejó caer al suelo y durmió tan profundamente que sus patas se movían en sueños. Esa pequeña rendición impactó a Brady más que cualquier muestra de lealtad verbal. Fuera de la habitación del hospital, el desorden no se resolvió solo. Hubo entrevistas, preguntas del condado, mediciones, hombres con chalecos reflectantes mirando secciones rotas del banco y canales reabiertos con rostros serios de personas obligadas a admitir que el papel no había sido suficiente. Kurt Dane fue el primero en salir a la luz. Una vez que la gente comenzó a investigar, encontraron más de un atajo falso en el trabajo debajo de la sucursal. Relleno extravertido donde no había sido autorizado, cortes laterales medio bloqueados para acelerar la línea, informes faltantes, registros alterados. Luego, el viejo campamento reveló cosas peores. Cadenas, frascos de antibióticos veterinarios de origen no legal, mantas manchadas, herramientas que convirtieron rumores en evidencia. La historia del perro que Brady había sacado de la carretera ya no sonaba como un evento aislado y desagradable.
Sonaba como parte de un patrón. Kurt quedó al descubierto por lo que era. Tal error que no siguió el mismo camino, y eso importaba. No se convirtió en el villano que la gente esperaba porque la vida real nunca había ofrecido ese tipo de simplicidad. No había maltratado al animal. No había querido que el agua amenazara las casas. Lo que había hecho era algo más común y, en cierto modo, más peligroso. Había confiado en el diseño, el momento oportuno y su propia autoridad sobre el comportamiento habitual de la Tierra. Había dejado que un hombre como Kurt actuara con demasiada rapidez porque el trabajo rápido mantenía los proyectos a flote. Y cuando las advertencias provenían de fuera de la cadena de mando aprobada, las había tratado como un inconveniente. Eso fue suficiente. Suficiente para romper la confianza de la gente. Suficiente para obligarlo a mirar directamente el daño causado por la certeza. Mabel Sloan fue a ver a Brady casi al final de su primera semana completa sentado en la cama. No trajo flores. Trajo una carpeta gruesa con copias de mapas, notas antiguas y escrituras, todo atado con hilo de cocina. Para el condado, dijo, dejándola en la mesita de noche. O para quien aún sepa leer papeles más viejos que él. Brady miró la carpeta, luego a ella. ¿Lo estás dejando? Soy demasiado viejo para morir aferrado a pruebas que nadie usa. Fenn se levantó cuando ella entró, olfateó el puño de su abrigo una vez y luego volvió a sentarse. Mabel lo miró y una de las líneas afiladas alrededor de su boca se suavizó. Te salvó el pellejo, dijo. Brady se recostó contra la almohada. Sí. Mabel miró por la ventana hacia el pálido cielo más allá del pueblo. Bien. Ya era hora de que alguien en esa tierra aprendiera a mantenerte donde perteneces. Se fue poco después, como siempre hacen las personas como ella, antes de que la habitación se volviera sentimental. Las semanas siguientes transformaron el pueblo más con gestos que con palabras. Ben Harlan supervisó la remodelación del canal de alivio lateral del arroyo, utilizando los registros de Mabel y técnicas de ingeniería más modernas. No hizo ningún espectáculo. Simplemente llegó con sus cuadrillas, estacas y equipo, e hizo bien el trabajo esta vez. La noticia corría como siempre en los pueblos pequeños, no con declaraciones, sino en los camiones que reducían la velocidad al pasar, en las pausas en la tienda de piensos, en la ausencia de ciertas risas. Nadie se presentó en la cabaña de Brady para disculparse efusivamente. En cambio, cuando le dieron el alta y lo llevaron a casa con muletas, la pierna enyesada y los pulmones aún débiles por el agua fría, encontró una pila de leña de abedul ya colocada bajo el alero del porche. La barandilla del escalón trasero había sido ajustada. El camino de acceso había sido despejado tras la última nevada antes incluso de que pudiera preguntar. Alguien reparó la puerta descolgada del otro extremo de la propiedad. Otra persona dejó una olla de estofado de venado y se marchó antes de que él llegara a la puerta. Así era como se manifestaba la gratitud en aquel país, donde la gente era demasiado decente como para banalizarla con discursos. Al principio, Elisa venía 2 veces por semana. A veces con la excusa adecuada de comprobar su respiración o asegurarse de que la escayola estuviera bien colocada. Otras veces, porque Fenn se había entregado por completo a aquella agua helada y a los frenéticos días posteriores, y también necesitaba que lo vigilaran. El perro se había lesionado el hombro, había perdido peso y mostraba un cansancio mayor del que a Brady le gustaba ver. Elisa los trataba a ambos con la misma firmeza práctica. Ninguno de los dos es invencible, dijo una tarde mientras Fenn soportaba un examen minucioso con estoica irritación. Uno de ustedes simplemente tiene el buen juicio de no discutir conmigo. Brady se sentó a la mesa, con una pierna estirada de forma incómoda, y miró a Fenn. ¿Está aprendiendo? No, dijo Elisa. Eligió bien. Tras su partida, Brady permaneció sentado un buen rato junto a la ventana de la cabaña, con Fenn recostada sobre las tablas del suelo cerca de la estufa. El arroyo fluía más allá del cristal, ya no oculto por la misma tensión de antes. El invierno comenzaba a suavizarse hacia su fin. La luz se prolongaba hasta bien entrada la tarde. La línea reparada del ramal de alivio captaba el sol de una manera diferente ahora, más como una nueva apertura que como una cicatriz.
Por primera vez desde que compró la propiedad, Brady no tenía un trabajo real que pudiera realizar con sus manos. Eso lo dejó pensando. Había venido al norte para terminar algo en silencio. No su vida, sino la parte de ella que pertenecía a las necesidades de otros. Había deseado un techo, calefacción de leña, distancia y el derecho a no verse involucrado en los problemas de nadie más. Sin embargo, yaciendo inmóvil con una pierna destrozada apoyada en una silla y el arroyo corriendo bajo la ventana, finalmente pudo ver cuán frágil había sido siempre ese deseo. Un pastor moribundo en un camino nevado, un cachorro medio congelado, una anciana que recordaba dónde solía ir el agua, un veterinario que seguía apareciendo sin pedir explicaciones, un capataz de caminos dispuesto, en el momento oportuno, a confiar en un hombre en lugar de en un archivo. Después de todo, no había construido un muro a su alrededor. Había llegado a un lugar donde las cosas se le habían entregado una a una hasta que ya no le quedaba ninguna forma decente de rechazarlas. Para cuando le quitaron la escayola y las muletas se convirtieron en bastón, la primavera ya había dado paso a otro otoño austero. Luego regresó el invierno, esta vez más implacable. En una fría tarde bajo un cielo pálido, Brady se dirigió a la loma que dominaba el arroyo, donde la pastora había sido enterrada durante aquella primera y brutal estación. Llevaba consigo una pequeña lápida de madera que él mismo había tallado y pulido en el cobertizo, con los bordes lijados a mano, porque algunos actos merecen ser recordados, aunque nadie más los vea. Fenn se adelantó, luego aminoró la marcha y esperó. Ya era un hombre adulto, de pecho ancho y mirada firme, toda la incertidumbre de su juventud se había transformado en fortaleza. Cuando Brady llegó a la tumba, Fenn no olfateó ni la rodeó. Simplemente se quedó de pie junto a ella, quieto y alerta, como si comprendiera perfectamente qué lugar era aquel y que había comenzado allí mucho antes de que él pudiera expresarlo con palabras. Brady clavó la lápida en la tierra helada con la ayuda de un mazo y ambas manos enguantadas. No pronunció ninguna promesa en voz alta. La tierra ya había escuchado suficientes promesas de los hombres. Simplemente se quedó allí, junto a la tumba, exhalando vapor en el frío, mirando hacia abajo, al brillante arroyo que corría por el cauce que debió haber seguido desde siempre. Este lugar ya no era donde había venido a desaparecer. Era donde había elegido quedarse. La última imagen pertenece al invierno siguiente. La luz cae nítidamente sobre el arroyo reparado. El nuevo puente peatonal de madera, sencillo y robusto, cruza el estrecho paso sobre el canal lateral reabierto. La nieve reposa sobre los raíles en pulcras franjas blancas. Fenn avanza sobre las tablas con la tranquila confianza de un perro que conoce cada palmo de este terreno y no da nada por sentado. A mitad de camino, se detiene y mira hacia atrás, sin impaciencia, solo comprobando. Brady lo sigue ahora más despacio. La vieja herida aún se nota en su andar cuando el frío se instala profundamente, pero firme. Ninguno de los dos está vivo porque fueron rescatados una vez. Están vivos porque en el momento justo cada uno sostuvo al otro el tiempo suficiente para que el resto de la vida valiera la pena conservarla. Esta historia nos recuerda que a veces los mayores cambios en nuestras vidas no comienzan con la fuerza, sino con la compasión. Brady creía que compraba un terreno tranquilo para desaparecer del mundo. Pero Dios puso en su camino a una perra herida y a una pequeña vida frágil. Y en ese momento, Brady recuperó su propósito. Lo que parecía una interrupción fue, en realidad, una muestra de misericordia. La lección es sencilla pero poderosa. No siempre nos encontramos con Dios solo en iglesias, oraciones o momentos perfectos. A veces lo encontramos en la responsabilidad, en el sufrimiento, en la decisión de detenernos cuando otros siguen adelante, en la silenciosa sensación que nos dice, esta vida ha sido puesta en tus manos por una razón. Y a veces el milagro no es que el dolor nunca llegue. A veces el milagro es que Dios nos envía justo lo que necesitamos para seguir adelante, aunque al principio se presente como una carga, una persona herida o un camino que nunca habíamos planeado tomar. En el día a día, muchos nos sentimos cansados. Muchos cargamos con viejas penas, decepciones, remordimientos o una soledad silenciosa. Quizás creamos que solo intentamos sobrevivir, que solo intentamos superar una etapa más.
Pero esta historia nos recuerda que el amor aún puede encontrarnos allí. El propósito aún puede encontrarnos allí. Y Dios aún puede usar incluso los momentos difíciles de nuestra vida para proteger a alguien más, sanar algo en nosotros y guiarnos hacia un futuro que no sabíamos que aún existía. Si esta historia te conmovió, compártela en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? ¿Qué lección aprendiste de la experiencia de Brady y Finn? Me encantaría leer tus reflexiones. Si historias como esta te inspiran, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Que Dios bendiga a todos los que lo vean. Que proteja sus hogares, fortalezca sus corazones, les dé consuelo en sus penas y guíe sus pasos con paz, misericordia y serenidad en los días venideros.